Hola, qué bueno que nuevamente estén aquí con nosotros en Somos Bit y qué alegría que nos regalen este tiempo para enseñarles y compartirles toda la información tan relevante que tenemos aquí en todas las obras de la organización BIT. Y me complace mucho hoy estar aquí desde la Clínica CardioBit porque vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Vamos a estar hablando de insuficiencia renal. Vamos a mirar la importancia que tienen los riñones en todo nuestro sistema. Vamos a ver cuál es el riesgo de tener una insuficiencia renal, pero también vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto de la mano de los especialistas de la Clínica CardioBit. Y para eso hoy tenemos a un gran invitado. De verdad que me complace muchísimo presentarles al doctor José Gregorio Torrens. Él, aparte de ser médico internista de la Clínica CardioBit, ha recibido unos reconocimientos que para mí son supremamente importantes. Ha recibido el de especialista más humano, y también el de el docente más inspirador, entre muchos otros, pero estos son como los más recientes y me complace mucho contárselos. Yo sé que él no se los iba a contar, pero yo sí se los iba a contar, porque obviamente esta parte de la educación en medicina, ¿cierto?, en salud, y también la parte humanista, nuestra atención humanizada, centrada en el paciente, es para nosotros supremamente importante. De verdad que casi que tan importante como las especialidades y los títulos que puedan tener. Yo creo que el mejor título que a uno le pueden dar es el de ser buena persona. Y por eso me complace muchísimo presentarles al doctor Torrens. Doctor, qué alegría tenerlo acá. Muchísimas gracias por esa invitación en este programa tan importante y muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias por el tiempo. Entonces, doctor, vamos a estar hablándoles hoy a nuestros televidentes y también cibernautas, porque este programa lo ven en YouTube, en Facebook y por supuesto en nuestro canal Televit. Vamos a estar contándoles así como coquito, bien el ABC de la insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a contarles qué es cuando a uno le dicen tiene una insuficiencia renal. ¿Eso qué significa? Bueno, hablar de insuficiencia renal, el término más apropiado sería una enfermedad renal crónica. Ese término de insuficiencia renal o insuficiencia renal se ha dejado un poco de lado, sin embargo uno lo puede seguir viendo en la literatura. Cuando uno habla de una enfermedad renal crónica, habla de un compromiso de la función de los riñones y también de la parte anatómica. Puede haber la combinación de las dos o puede haber una de las dos. Entonces, la parte fisiológica, es decir, de cómo funcionan los riñones, se puede afectar por algún evento, ya sea una enfermedad, ya sea un medicamento, alguna sustancia tóxica. Entonces, esa parte altera el funcionamiento del riñón y ahí tenemos un deterioro de la parte del funcionamiento o fisiológico del riñón. Por otro lado está el compromiso que se debe a una alteración anatómica. Eso va de la mano, por ejemplo, de enfermedades renales congénitas, por ejemplo, el riñón en herradura o la enfermedad poliquística renal, que produce un compromiso de todo el órgano del riñón y genera un daño que se ve manifestado en una serie de situaciones que vamos a hablar un poquito más adelante de las manifestaciones de la enfermedad. Muy bien. Yo aquí les aclaro cuando hablamos de congénitos, porque aquí hablamos mucho en este programa de congénitos, son personas que nacen, ¿cierto? Una enfermedad que nace con la persona o una condición, una situación que nace con la persona, esos son congénitos. Obviamente una enfermedad crónica es la que ya nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, ¿cierto? Entonces es importante también tener claros estos términos y entender también la importancia de los riñones, doctor. ¿Por qué son tan importantes para que sea tan delicado tener una enfermedad renal? Muy buena pregunta. Bueno, los riñones tienen muchas funciones. Dentro de esas, la más típica es filtrar todos los desechos que producimos con el metabolismo, es decir, las sustancias que comemos, los alimentos o alguna medicina que estemos tomando, alguna de ellas se va a eliminar por el riñón y el riñón es capaz de filtrarla de la sangre y pasarla a la orina para que se elimine al exterior. Lo mismo algunos desechos alimenticios, por ejemplo, cuando nosotros estamos ingiriendo, pongamos un carbohidrato, ese carbohidrato lo quema el organismo, es decir, lo asimila y produce unas sustancias de desecho. Dentro de esas podría estar
la urea o algunas proteínas, incluso elimina urea. Esos compuestos son eliminados por la orina gracias al funcionamiento del riñón. Algunas sustancias que aparentemente no son dañinas, que se venden bajo el paradigma que son sustancias naturales o son productos naturistas, algunos de esos tienen el potencial de dañar el riñón. Entonces el riñón es capaz de metabolizarlo, es decir, de transformarlo en sustancias menos nocivas y que sean aptas para ser eliminadas por la orina. Entonces esa es una de las funciones de él, filtrar los desechos o los tóxicos y eliminarlos hacia el exterior. La otra función del riñón, que es muy importante, y es la regulación de la presión arterial. El riñón juega un papel importante porque él es capaz de producir algunas sustancias que van a regular hacia arriba o hacia abajo la presión arterial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sangrado importante, tenemos una herida o un accidente, el riñón viene y libera una serie de sustancias. Se las voy a mencionar. El sistema activa un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso hace sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es capaz de retener líquido por el riñón y producir un cierre de los vasos sanguíneos, o sea, vasoconstricción, para mejorar la presión, porque cuando uno tiene sangrado, como está perdiendo mucha sangre, pongamos en un accidente, se necesita recuperar la presión y eso lo hace el riñón en ese momento. La otra cosa que hace el riñón es liberar unas sustancias que se llama la eritropoyetina, que es capaz de estimular al hueso para que produzca glóbulos rojos. Por eso muchas de las personas que tienen enfermedad renal crónica tienden a cursar con anemia, porque se disminuye la producción de la eritropoyetina y entonces hay que darle suplemento, ya sea hierro, ya sea ácido fólico, ya sea unos estimulantes para el hueso para que produzcan glóbulos rojos, como la eritropoyetina inyectada. Entonces algunos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y están en diálisis se inyectan 3 veces por semana o casi que diarios la eritropoyetina u otra sustancia, la carbopoyetina, darbopoyetina, en fin, dependiendo de la situación, y uno utiliza esa parte. Entonces el riñón tiene diversas funciones que al perder su funcionamiento realmente se ve en la salud. Realmente regula, por ejemplo, el agua, regula el potasio, regula el sodio también, o sea, unos electrolitos que necesitamos nosotros mantener bien en la sangre, unos niveles apropiados para que el organismo funcione de manera, lo que le llama uno el proceso de la homeostasis, es decir, de todo el equilibrio del cuerpo se debe a ese órgano, a esos órganos tan importantes como son los riñones. Wow, increíble, doctor. Es que yo lo escucho hablar y lo que pienso es, Dios nos hizo perfectos. O sea, de verdad que increíble que el riñón tenga además pues esa inteligencia, digámoslo así, para regular todos estos sistemas. Qué importante todo lo que hace, o sea, nos limpia prácticamente, es que nos limpia. Y esa relación con la presión arterial, doctor, toma mucha relevancia, me imagino, en los pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Cierto que sí? Indudable, porque todos los órganos, todos los sistemas del organismo están interconectados, están interrelacionados, no funcionan de una manera aislada, como a veces uno pudiera hacer, a veces de la parte médica se individualiza. Yo te veo solo el riñón, yo te veo solo el ojo, yo te veo solamente el corazón, que es muy importante las subespecialidades, pero necesita uno tener en mente que nosotros funcionamos como un todo. Si nos falta algo o algo falla, afectará al resto del organismo. Entonces es importante esa parte del riñón y que él es capaz también de reaccionar ante las situaciones adversas. Por ejemplo, usted ingiere algún medicamento que le pueda dañar el riñón es capaz de buscar sus mecanismos de respuesta para mantenerse funcionando. Lo mismo con algunas personas que nacen con un solo riñón. O sea, nacen con el riñón derecho o el riñón izquierdo, o de pronto algunos de los riñones
se atrofia, es decir, ese riñón no se desarrolla, se vuelve lo que llamamos nosotros en medicina hipoplásico, ya sea por muchas razones, por un defecto congénito o porque de pronto no le está llegando la suficiente sangre, y ocurre como cuando una matica como la que tenemos aquí, si usted no la riega se marchita, ese riñón se marchita y el otro asume la función del otro, es decir, el otro es capaz de trabajar el doble para poder trabajar. Entonces nosotros podemos vivir con un solo riñón gracias a eso. Sí. Wow, increíble. Sí. Doctor, ¿y habrá de pronto alguna manera de tener sanos nuestros riñones? Indudablemente, indudablemente. Una de esas maneras es hidratarse muy bien, Sí. es decir, no someterse hoy en día, lamentablemente, por los medios, por decisiones propias, la gente ya no quiere tomar agua, sino todas las bebidas son endulzadas con algo, que X o Y sustancias, saborizadas, y muchas veces de manera ignorante también se ingieren complementos nutricionales que pueden tener una carga de proteínas inadecuada que ponen a trabajar mucho el riñón y lo pueden dañar. Y a veces no sabemos ni siquiera cómo están funcionando nuestros riñones. Entonces, definitivamente uno tiene que hacerse un chequeo periódicamente, dependiendo de la situación, y sobre todo si tiene enfermedades como la diabetes. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. La principal causa de diálisis en el mundo es la diabetes. Entonces una persona diabética tiene que estar siendo evaluado de manera periódica, como lo digan de pronto en el seguimiento los médicos, y debe estar cuidándose, no se puede estar automedicando, porque algunos medicamentos son eliminados por el riñón o alteran el funcionamiento del riñón y lo dañan. Medicamentos que pueden alterarlo, los típicos son los AINE, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, el retirado del mercado hoy en día, nimesulida. De manera inyectada o de manera oral pueden producir daño en el riñón si se consumen de manera crónica y de manera no guiada por un profesional de la salud. Algunos pacientes lo necesitan de manera crónica, pero uno va viendo como profesional de la salud, va vigilando y va mirando si existen algunas alternativas para evitar el daño renal. Sí. Hay otros medicamentos como los antibióticos. El típico caso son los aminoglicósidos, gentamicina, tobramicina, que pueden dañar el riñón si se utilizan de manera crónica. Hay veces que la gente van a las farmacias y les ponen algunos medicamentos para la gripa y todo, y dentro de esa combinación pueden ir esteroides, pueden ir AINES, pueden ir otras sustancias que puedan dañar el riñón, que a veces la gente no sabe. La gente busca aliviar el síntoma y de hecho después de ahí la gente se lo autoformula, ¿ya? Y termina produciendo daño en el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que los medicamentos no se puedan utilizar, se utilizarán en el momento apropiado, a las dosis apropiadas y por el tiempo apropiado. No se pueden automedicar. Total, o sea, siempre aquí en este programa hacemos mucho énfasis en que no nos debemos automedicar, pero ahora con mayor razón, entendiendo la importancia de los riñones y el daño que le hacemos al automedicarnos, incluso con sustancias que parecen inofensivas. Sí es. Esos casos de esas sustancias que son inofensivas aparentemente, también pueden afectar muchísimo el riñón. Así es. Agregando también a las maneras de proteger los riñones, el seguimiento periódico por el médico, haciendo la creatinina, el BUN y otros exámenes dependiendo de la situación, no automedicándose, utilizando las dosis apropiadas, siempre estar pendiente de los medicamentos que uno toma, qué componentes hay o qué medicamentos le formularon, no para rechazarlos, sino para conocer. El médico les debe explicar los efectos adversos, si el paciente está interesado, y se lo debemos explicar, pero a veces a algunos pacientes de pronto no le interesa, o a veces lamentablemente los pacientes y algunos amigos les recomiendan no tomes eso porque daña los riñones, pero no saben que todo
todo, absolutamente todo tiene sus efectos adversos, todo. Usted come en exceso, le produce la obesidad y la obesidad le puede generar diabetes, le puede generar infarto, le puede generar muchas cosas. Usted toma agua en exceso y el exceso de agua puede generar una serie de eventos a nivel de riñón, sobrecarga del riñón, y si usted tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia o enfermedad renal, puede usted retener más agua de lo normal, siendo el agua algo muy natural, y generar efectos adversos. Entonces, le digo le transmito este mensaje no para rechazar los medicamentos, sino para mirar que hay que ser muy juiciosos en los tratamientos y en la parte de cuáles son los posibles efectos adversos de los medicamentos. Sí, doctor, hay algunos medicamentos que también producen, perdón, para terminar, protección de los riñones, por ejemplo los antihipertensivos, algunos antihipertensivos. Si usted le cuadran la presión, se la tiene en los niveles adecuados, esa presión no le va a dañar al riñón y por ende no le va a producir enfermedad renal crónica. Si usted tiene bien cuadradita la diabetes, si usted tiene los niveles de azúcar adecuados, la hemoglobina glicosilada adecuada, los chequeos adecuados, esa diabetes no le va a dañar el riñón, y entonces no es el medicamento que se utiliza para la diabetes que le daña el riñón, sino que el medicamento previene el daño que produce la diabetes al riñón, porque a veces uno encuentra pacientes con ese tipo de opiniones, entonces por eso les aclaro eso. Muy bien. Doctor, ya para terminar, que nos quedan 2 minuticos, ¿qué es la consulta ERCA? ERCA, bueno, muchas veces hoy en día se promueve mucho los programas de protección, de nefroprotección o protección de la progresión de la enfermedad del riñón. Uno para prevenir y lo otro para prevenir la progresión de la enfermedad renal. Entonces, hay especialistas o médicos generales incluso muy juiciosos encargados de estar pendiente del control de todos los factores de riesgo del paciente para que no progresen a enfermedad renal, o que esa enfermedad que ya tenían, de la enfermedad renal, que va en varios grados, 1, 2, 3, 4 y 5, el 1 es la más leve, el 5 es cuando el paciente ya llega a enfermedad, a utilizar diálisis, a requerir diálisis. Entonces, la idea es evitar la progresión rápida de la enfermedad en esos programas. Excelente. Pues doctor, se nos acaba desafortunadamente el tiempo acá, pero ha sido usted muy claro y nos ha hecho mucho énfasis en la importancia de nuestros riñones y cómo cuidarlos, sobre todo no automedicarse. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero vernos en otra oportunidad. Sí, seguro que sí, doctor. Gracias por su tiempo y a ustedes gracias por acompañarnos, y pueden compartir este programa a esa persona que tiene diabetes, que tiene falla cardíaca, que tiene falla renal. Bueno, esperemos que hayan aprendido bastante. Pueden compartirlo desde nuestro canal de YouTube de Organización BID. También estamos en Facebook como programa Somos BID, ahí nos pueden encontrar y compartir todo este conocimiento tan especial y tan claro que nos ha entregado el doctor Torrens. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces.